Ahí está el Popocatépetl, a veces más activo, como ahora, a veces silencioso, pero testigo siempre de lo que sucede en el Valle de México. Pablo Ullosa, Pablo, ¿cómo te va? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Sergio Vela, querido Sergio, ¿cómo estás? Querido Manuel, qué gusto verte, Pablo. ¿Cómo están, muchachos? Pablo, Gracias a los tres por estar acá. El Popocatépetl, que pues es evidentemente parte del paisaje del Valle de México, de nuestro país, identidad, incluso símbolo, Sergio. Sin duda, pero si vemos la iconografía, advertimos que ha ido cambiando. Ajá. El nombre explica la cantidad de actividad que tiene. Se llama Popocatépetl, Tépetl es montaña, y Popoca humo, la montaña humeante. Es decir, no es novedad que esté humeando y que estén saliendo cosas. Lo que sí es novedad es que podamos con un dron de la Marina ver unas imágenes absolutamente emocionantes, sí, terroríficas quizás, si estuviéramos ahí, sí. pero desde luego muy emocionantes. Se tiene registro de que desde 1354 ha habido erupciones muy importantes. Lo que pasa es que para quienes nacimos a mediados del siglo pasado o una década después o algo así, pues pareciera que el Popocatépetl estaba dormido, si no es que extinto. Incluso se decía que el Iztaccíhuatl estaba extinto y no lo está. El Iztaccíhuatl está dormido y lo único que pasó con el Popocatépetl es que entró en una serie de décadas, más o menos 6 décadas de reposo. Hay que decir que antes de que en 1994 empezara a notarse actividad de fumarolas y demás, ya se había causado en 1927 una reacción por andar detonando dinamita para buscar azufre. Pero bueno, digamos que son formas un poco arriesgadas. Que entre paréntesis, el propio Cortés fue a buscar azufre ahí. Bueno, yo quisiera, no ahora, porque no voy a monopolizar en este momento el micrófono. En este momento, quizá más adelante. No, en mi siguiente intervención quiero leer la descripción que hace Cortés, porque es fascinante. Es absolutamente fascinante porque cuando Cortés llegó a Paso de Cortés, había fumarolas altísimas. El volcán estaba activo. Sí. Todo cambia y nada cambia, Pablo. Bueno, mencionaste que es un símbolo, sí, ¿no? Pues del Valle de México, pero también de nuestro país. Y ciertamente lo es, y lo ha sido también gracias a las representaciones que se han hecho del Popocatépetl. Yo creo que los dos pintores que más han pintado este volcán y que aparece o de manera prominente o allá atrás en sus pinturas son José María Velasco, el gran paisajista del siglo XIX, mexicano, que además era muy singular porque en su época no era muy común andar pintando paisajes. La mayoría de los pintores estaban pintando motivos religiosos o costumbristas. Y él aprendió de un maestro italiano que el propio maestro acabó admirándolo mucho, no me acuerdo ahorita de su nombre. ¿No era Landesio? Landesio, sí, exacto. Y la obra de Velasco, además, pues triunfó no solo en México, ¿no? Sí. Estuvo en Estados Unidos, en Europa, tuvo un gran reconocimiento. Y los volcanes están ahí. Eso es increíble. Además, Villaurrutia dice que en el aire de los cuadros de José María Velasco se nota un poquito de contaminación, porque ya habíamos desecado gran parte del agua del Valle de México y había como polvito, ¿no? Entonces sí hay como una cosa muy extraña a veces en la calidad del aire. Entre paréntesis, no me acuerdo qué crítico decía que los grandes pintores se distinguen precisamente por la calidad de su aire, por cómo se ve el aire en sus obras. Y el otro gran pintor del Popocatépetl es el Doctor Atl. Curiosamente, tanto Velasco como el Doctor Atl, los dos tenían muchas pasiones científicas. José María Velasco llegó a ser el presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, o el equivalente a eso. Era geólogo, botánico, había aprendido muchísimas cosas, y lo mismo puede decirse del Doctor Atl. Quizá lo más
impresionante del doctor Atl es que, teniendo una inmensa pasión por los volcanes, le tocó la aparición del volcán Paricutín, y mientras todo el mundo huía del Paricutín, él iba al Paricutín y pudo pintar pues prácticamente el nacimiento del volcán. Eso no le pasa a muchos vulcanólogos como él, que llegó incluso a publicar un libro sobre cómo nace un volcán. Es el título de su libro, creo que se consigue todavía. Y al mismo tiempo que tienen estas dos cosas similares, son dos pintores de un carácter completamente distinto. Lo que en José María Velasco es como de una gran serenidad, en el doctor Atl es completamente la pasión y la erupción. Es un pintor muy emocional, ¿no? Y bueno, tampoco quiero monopolizar el micrófono. Es el símbolo y es el acompañamiento de la historia. Sí, ha sido testigo de la historia. Por mí monopolicen el diálogo. No, hay una leyenda muy bonita a propósito de los volcanes, del Iztaccíhuatl, que de hecho significa mujer blanca, no mujer dormida, como uno sabía de niño. Y Popocatépetl, como decía Sergio, pues sí es la montaña que humea. Acaba de cumplir 730,000 años de existencia el Popo, al parecer. ¿Sí? Y a esa... Por eso que esté inactivo a esa edad, años, sí, pues es cosa de nada. Se presume que hace alrededor de 13,000 años tuvo una gran erupción. Y luego se ha mantenido activo y hace estas fumarolas y erupciones, de hecho, de manera periódica, ¿no? Lo mencionó Sergio, fue en 1357 la primera registrada, que cubrió la recién fundada Tenochtitlán con material piroclástico, como dicen los vulcanólogos, ¿no? Y de allí en adelante, con una regularidad más o menos de 8 años, vuelve a entrar en actividad. Esta vez fueron varias décadas que nos tocó ver ya en el 94, recuerden ustedes todos, los que estamos aquí, cómo la ceniza sí se esparció por prácticamente toda la capital. México, y estábamos realmente alarmados porque había despertado el Popo de un letargo también de décadas, como dice Sergio, ¿no? Pero lo que uno aprendió de niño, está muy bonito la leyenda de los volcanes, ¿no? Que es este guerrero que se va a la guerra enamorado de la hija del cacique, Tlaxcalteca, se va a pelear contra los mexicas. Exactamente. Y alguien malo, bien intencionado, propaló la especie de que había muerto en la batalla. Entonces la princesa Iztaccíhuatl se desvaneció y se quedó dormida. Entonces vuelve una especie de Romeo y Julieta prehispánicos. Ahí la pregunta es si no hubo algo de contaminación. Vuelve Popocatépetl y entonces la toma en sus brazos y la deposita en un promontorio. Empieza a nevar, él con una antorcha velándole el sueño. La antorcha significa el continuo fuego en el que está el Popocatépetl. Entonces, es una historia, es una leyenda muy bonita. Sí. No mencionaste al otro pintor, ese de los calendarios, que no me puedo acordar del nombre. Herrerías, Herrera creo que se llamaba. Herrera, ¿verdad? Que pintó, y esa leyenda de los tradicionales de los volcanes, ¿no? Y que se ve justamente a Iztaccíhuatl con figura de mujer. Y ahí están todos idealizados los indígenas como una especie de... Y nada más para devolverle la palabra, en efecto, tanto Bernal como Cortés en la Carta de Relación, y si no me equivoco en la 2, y Bernal Díaz del Castillo narran exactamente cuando llegaron a Tlaxcala lo que vieron. En ese momento el Popo estaba en actividad, tenía fumarolas y todo lo demás. Y forma parte, bueno, no le quiero quitar ahorita la palabra. Antes de que monopolice el uso de la palabra. Nuestro amigo Duverger diría Cortés, y Cortés dijeron que. Exacto, por aquí de Bernal. Fíjense qué bella descripción. Está escribiendo, hay que tener presente, al monarca, a Carlos I de España, V del Sacro Imperio, que a 8 leguas de esta ciudad de Churultecal, Cholula, están 2 sierras muy altas y muy maravillosas, porque en fin de agosto tienen tanta nieve que otra cosa de lo alto de ellas, si no la nieve, se parece. Y de la una, que es la más alta, se refiere al Popocatépetl, sale muchas veces, así de día como de noche, tan grande bulto de humo como una gran casa, y sube encima de la sierra hasta las nubes tan derecho como una vita, que según parece es tanta la fuerza con que sale, que aunque arriba en la sierra andaba siempre muy recio el viento, no lo puede torcer. Y porque yo siempre he deseado de todas las cosas de esta tierra poder hacer a vuestra alteza muy particular relación, quise de esta, que me pareció algo maravillosa, saber el secreto.
y envié a 10 de mis compañeros, tales cuales para semejante negocio eran necesarios, y con algunos naturales de la sierra que los guiasen, y les encomendé mucho procurasen de subir la dicha sierra y saber el secreto de aquel humo, de dónde y cómo salía, los cuales fueron y trabajaron lo que fue posible para subirla, y jamás pudieron a causa de la mucha nieve que en la sierra hay y de los muchos torbellinos que de la ceniza que de allí sale andan por la sierra, y también porque no pudieron sufrir la gran frialdad que arriba hacía, pero llegaron muy cerca de lo alto, y tanto que estando allí arriba comenzó a salir aquel humo, y dicen que salía con tanto ímpetu y ruido que parecía que toda la sierra se caía abajo, y así se bajaron y trajeron mucha nieve y carámbanos para que los viésemos. Y bueno, justamente fue Diego de Ordaz el que encabezó esa pequeña expedición de 10 hombres de Cortés, y Carlos I a Diego de Ordaz le dio un escudo de armas en cuyo costado derecho hay un volcán en erupción, bueno, echando humo, se ve el... entonces... Por cierto que en España yo creo que no hay muchos volcanes, ¿verdad? No. Porque cuando Rafael Alberti... En la peninsular no. En la península no, en las islas la insular sí. Acaba de pasar en las Canarias, ¿no? Pero decías, perdona. No, que a Rafael Alberti, un poeta español muy importante, vino a México, y cuando regresó a España le preguntaron cómo eran los mexicanos. Y solo lo pensó un poco y dijo, bueno, pues los mexicanos son unos locos que viven rodeados de volcanes. Y fíjate, y seguimos, no sé si locos, pero rodeados sí. de volcanes. Sí, porque uno ve estas fumarolas y esta actividad tan creciente, y la gente haciendo su vida no solamente normal, sino festejando sus fiestas y caminando sus caminos, yendo a sus trabajos. Es decir, están más que habituados a que esto ocurra, que esto suceda, están compenetrados con el Popocatépetl. Es que quizá es hasta una buena noticia. Nadie sabe mucho sobre cuándo va a estallar un volcán o cuándo no. O sea, eso sigue siendo todavía una ciencia infusa. Hay algunos indicios, hay muchísimos estudios, se ha avanzado mucho, pero en la realidad seguimos sin saberlo. Lo que se cree es que en general los volcanes son un poquito como ollas de presión. Entonces, el hecho de que un volcán como el Popo tenga continuamente fumarolas es en realidad una buena noticia. Significa que se está despresurizando. Sí, y que el conducto principal, el cráter principal, está liberado. De hecho, se llama chimenea. Sí, la chimenea está liberada. Entonces, es una buena noticia. A veces forma el domo y a veces está la chimenea bien. Sí. Es más riesgo cuando está completamente tapado, que es, por ejemplo, lo que pasó en el volcán Santa Elena, que casi se tapó y tuvo que estallar por un lado. ¿Qué es lo que se descartaba en este último vuelo de dron, el que se hubiera formado un domo de lava? Exacto. Entonces, digamos que está bien. Ahora, en tiempos geológicos, pues la vida humana, una vida humana ni pinta ni cuenta. No. Entonces, en realidad, mira, vivimos rodeados de... lo que es un milagro es que haya vida en la Tierra. Sí. Por cierto, la vida en la Tierra y la diversidad de la vida en la Tierra y la vida humana, como la vida de los animales terrestres, es gracias a los problemas que de los cuales los volcanes son una manifestación. Es gracias a que el centro de la Tierra tiene un núcleo activo, magnético, cosa que no ocurre en la Luna, no ocurre en Marte, no ocurre en otros planetas de nuestro sistema solar. Eso hace que se generen irregularidades en la corteza, en la litosfera, creo que le dicen, y esas irregularidades son lo que permite la diversidad ecológica y la vida como la conocemos. Si no hubiera esas irregularidades, la Tierra estaría completamente rodeada de agua. Claro. O sea, no habría vida terrestre. No habría emergido la Tierra. En el Tierra. Mejor de los casos habría vida acuática, que a lo mejor ni eso por muchos otros motivos. Somos tan pequeños en ese sentido, 700, ¿cuántos? ¿1000 años? 730,000. 730,000 años del Popocatépetl. Bueno, y como dicen, ha ocupado un lugar privilegiado en la historia, porque Diego de Ordaz, que no se sabe si él se ofreció o lo mandó Cortés, Diego de Ordaz, el zamorano, en primer lugar, descubrió esta ruta, una de las rutas de Cortés, que ahora se llama el Paso de Cortés entre los volcanes, y además de maravillarse con la vista que de allá había de la Gran Tenochtitlán, en efecto llegó hasta la Fumarola, ¿no? Y hubo una segunda expedición. Entonces encontró una ruta de Tlaxcala a la Gran Tenochtitlán, que se llama el Paso de Cortés hasta nuestros días, y además consiguieron el azufre para hacer la pólvora. Es decir,
para reabastecerse de pólvora. Entonces fueron dos factores determinantes en el proceso de la conquista de la Gran Tenochtitlán. Y en efecto, como dice Pablo, hoy hay un experto vulcanólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM que dice es imposible saber cuándo va a haber una gran erupción. Que la va a ver. ¿Cuándo? Pueden ser millones de años, pueden ser miles o pueden ser mañana. Pero deberíamos preocuparnos más por la de Yellowstone, que ni siquiera está en México, que por la del Popocatépetl. Sí. Esa sí va a ser muy peligrosa. Y este vulcanólogo Esa sí decía puede que por las condiciones tanto químicas como físicas de esto, no se presume en el corto plazo una erupción a gran escala. Pero, insisto, no se sabe. No se sabe. Y es absolutamente fascinante el tema de la vulcanología por el tipo de erupciones, la forma. Por ejemplo, el Popocatépetl es un estratovolcán, quiere decir que se ha ido acumulando por distintas capas. Pero también eso implica que por cualquier grieta, como ocurre con el Etna, podría escurrir la lava. Hay lava más fluida, hay volcanes a la manera que describe Plinio el Joven, el volcán vesuviano, explosión pliniana, que es un auténtico estallido muy dañino. Pero bueno, pero que no arroja lava. Plinio el Mayor, el tío de Plinio. Sí, se acercó en una barca. Así es. Pero fíjense qué cosa más fantástica. Gracias a la exploración extraterrestre, interespacial o interplanetaria, se ha podido saber que hay volcanes de hielo, donde el hielo equivale a la roca y el agua al magma. Wow. Es fantástico. Es un tema inagotable, de veras. Y al parecer el Popo no arroja lava, pero se parece mucho en eso al Vesubio. Sí. Que el Vesubio arrasó Pompeya, pero no con lava. No. Sino fue con esa masa gaseosa muy caliente, que ahí están los testimonios de la gente petrificada, que quedó allí incluso en actitudes verdaderamente dramáticas. Se acaban de descubrir además nuevos vestigios. Así es. Y si ya nos fuéramos al mundo clásico, habría que recordar las famosas sandalias de Empédocles. Claro. Empédocles, el De filósofo, Agrigento. se dice que dejó sus sandalias y se tiró al cráter, no del Vesubio, ¿verdad? No me acuerdo de qué volcán. Debe sido porque Empédocles era griego. Sí. En aquel entonces. Y el Vesubio fue alrededor del año 70. chanclas de Empédocles. Fascinante, pues de vez en vez nos da pretexto el Popocatépetl para hablar de él. Pablo, muchas gracias. Al contrario, Gracias, Gabriel. Manuel, gracias, muy buenas muchas noches. gracias, Sergio. Gracias, a usted por Pablo, vernos, es Gabriel. viernes, fin de Señores. semana, pásela muy bien. Acá nos vemos el lunes. Buenas noches.